El día de hoy vamos a presentar el funcionamiento y en qué consiste el contrato de suministro mercantil. En el Código de Comercio, el contrato de suministro está ubicado en el libro cuarto, que trata acerca de las obligaciones y contratos mercantiles en general. Esto en el título cuarto, del artículo 397 al artículo 407. Para empezar, el artículo 397 nos lo define como que el suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir algo en favor de otra. Uno pensaría que tiene mucho parecido con el de compraventa. Sin embargo, en la siguiente parte nos da una particularidad, y es que las prestaciones van a ser periódicas o continuadas de bienes o servicios, esto dependiendo de su naturaleza. Es decir, van a ser paulatinas en ciertos periodos de tiempo continuos. Ahora, con el artículo 398, las partes acordarán las cantidades, plazos de entrega, calidad, características y bienes o servicios que deberán ser suministrados. En el caso de que se presentaran disputas o controversias respecto de lo ya mencionado, básicamente, para que esto se pueda clarificar, se analizará los actos que se han venido haciendo a lo largo del contrato, es decir, todo lo que es el contexto del contrato, no solamente su firma, sino todo lo que ha implicado esto. Luego, en el artículo 399 tenemos que las partes acordarán también el precio a pagar por los bienes o servicios suministrados. En el caso de que este requerimiento no haya estado individualizado o determinado por partes, por lo menos en cuanto al género y cantidades, el precio que debe cancelarse es el precio medio que tengan las cosas o servicios suministrados en el día y en el lugar del aprestamiento, en el domicilio del receptor. Esto hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, productos que se mandan a la costa tendrán que ser con el precio que se tenga en la costa, por ejemplo. Esto además de que se debe añadir los costos de transporte y despacho en el caso de que estos estuvieran implicados. En el artículo 400 tenemos que si las partes señalan precio para el suministro de determinado bien o bienes, se presume que convienen el igual precio para el resto de productos. Es decir, si un producto tiene un cierto precio y no se ha hablado de otro precio para los otros productos, entonces se entiende que el único precio que se ha acordado es el precio de los otros. Es una especie de accesorio, sigue la suerte de lo principal. Tenemos también el artículo 401 que nos habla de que si el suministro es de carácter continuo, el precio debe pagarse de conformidad con la costumbre mercantil, la cual debe probarse en el caso de controversias. Si el suministro es de carácter periódico, el precio se cancelará en la forma establecida en el contrato, es decir, en el contrato se puede establecer que el precio se pagará cuando se haga el pedido, cuando éste haya sido entregado, que haya anticipos. En general, si el precio señalado no se individualiza o si se trata de uno por entrega o por volúmenes, se entiende que el precio a cancelarse será por cada prestación, es decir, cada producto se individualizará. En el caso de discrepancias, se presumirá que las partes se refieren al precio medio de cuya entrega se trata. Listo. Continuando con la explicación del artículo 403, nos menciona que si las partes fijan el plazo para el cumplimiento de cada prestación, esta no podrá ser variada o modificada por la voluntad de una sola de las partes. Continuando, el artículo 404 nos establece que si el suministro es de bienes o servicios que solo se pueden prestar en ciertas épocas determinadas, ya sea en función de la naturaleza de los bienes o de la época de su cosecha, se entiende que la prestación deberá cumplirse dentro de dicha época. Por ejemplo, el capulí, cuya temporada va desde la última semana de noviembre hasta el mes de febrero, se entiende que en caso de existir un contrato de suministro de dicho producto, la prestación deberá cumplirse dentro de dicho periodo. Ahora bien, el mismo artículo nos establece que si bien el bien fuera de aquellos que pueden proveerse en diferentes épocas durante un ejercicio económico, salvo que exista disposición en contrario, se entenderá que dicho bien debe suministrarse en aquella época hasta la satisfacción plena de la contraprestación. Ahora bien, el artículo 405 nos explica que el incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones
conferirá derecho a la otra para ejercer los efectos de la condición resolutoria tácita, la cual se encuentra establecida en el artículo 1505 del Código Civil, el cual nos menciona que en caso de existir un incumplimiento por una de las partes, la otra tendrá derecho a su arbitrio para escoger entre la resolución o el cumplimiento del contrato, ambas opciones con indemnización de perjuicios. De igual manera, el artículo 405 nos establece que cuando se ejerce el derecho a solicitar la resolución del contrato, este se entenderá que ha dejado vigente los actos o relaciones previamente celebradas, concediendo derecho a reclamar aquello que estuviese pendiente. Continuando, el artículo 406 nos menciona que en caso de que no se hubiera establecido una duración para el contrato de suministros, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no se trata únicamente de una decisión unilateral, pues en este caso siempre se debe dar aviso a la otra parte en el término pactado, o por su defecto, con una anticipación acorde a la naturaleza del contrato. Y por último, el artículo 407 nos menciona que el precio y condiciones del suministro de bienes y servicios sujetos a la regulación y control del Estado se regularán o se regirán por las regulaciones sectoriales y demás actos normativos correspondientes. Muchas gracias. Gracias por su atención.